Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Le damos las gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite congregarnos una vez más para alabarle, glorificar su nombre, recibir su gloriosa palabra. Abrimos nuestras Biblias en el Salmo número 111. Salmo número 111, verso 1 en adelante. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, ante tu presencia venimos en tu nombre eterno y glorioso, agradecidos a ti por tus grandes y ricas bendiciones y tus misericordias, por permitirnos una vez más congregarnos, oh Padre, para alabarte, glorificar tu nombre, recibir tu gloriosa palabra. Que el ángel del pacto nos hable directamente a nuestras almas, a nuestros corazones, nos abras el entendimiento y nos abras las escrituras para entender, ver y conocer todo lo que nos traerás por medio del doctor José Benjamín Pérez y también por el mensaje que hemos de escuchar y ver por medio del doctor William Soto Santiago. Padre, encomendamos en tus manos al misionero Miguel Bermúdez Marín. Tú lo bendigas grandemente y lo uses en favor de tu iglesia. Y en esta ocasión hemos de alabar tu nombre con estas alabanzas. Recíbelas en tu trono como un perfume suave ante tu presencia. Padre, encomendamos esta actividad en tus manos y nos encomendamos en tus manos, y todas estas cosas te las rogamos y te las pedimos en tu nombre eterno y glorioso, como hijo de David, William, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, y en esta ocasión el director José Guillermo para unas alabanzas a nuestro Padre Celestial. Agradecidos a nuestro Padre Celestial, nos concede en esta ocasión alabarle, glorificarle y así escuchar también de su palabra, recibir su bendición por medio de su palabra. Comencemos en esta ocasión y busquemos en nuestros himnarios y al Señor que reciba estas alabanzas ante su santa y divina presencia. Busquemos el número 90, nuestra meta. Cruzaremos el Jordán sin ver muerte. Cruzaremos el Jordán sin ver muerte, porque el Jordán espiritual que yo crucé, su agua no pudo tocar mis pies. Cruzaremos el Jordán sin ver muerte. Cruzaremos el Jordán sin ver muerte, porque el Jordán espiritual que yo crucé, su agua no pudo tocar mis pies. Pues ya estamos en esa tercera etapa, pues ya estamos en esa tercera etapa, prometida para esta edad final, el cumplimiento de la gran carpa catedral.
pues ya estamos en esa tercera etapa, pues ya estamos en esa tercera etapa, prometida para esta edad final, el cumplimiento de la gran carpa catedral. Entraremos a la tierra prometida, entraremos a la tierra prometida, del nuevo cuerpo eterno e inmortal, prometido para este tiempo final. Entraremos a la tierra prometida, entraremos a la tierra prometida, del nuevo cuerpo eterno e inmortal, prometido para este tiempo final. Subiremos a la gran fiesta en el cielo, subiremos a la gran fiesta en el cielo, pues ya tenemos la invitación final, el cuerpo a imagen de nuestro Padre Celestial. Subiremos a la gran fiesta en el cielo, subiremos a la gran fiesta en el cielo, pues ya tenemos la invitación final, el cuerpo a imagen de nuestro Padre Celestial. Allí estaremos en la gran cena en el cielo, allí estaremos en la gran cena en el cielo. Cristo nos da la invitación final, será en la casa de nuestro Padre Celestial. Allí estaremos en la gran cena en el cielo, allí estaremos en la gran cena en el cielo. Cristo nos da la invitación final, será en la casa de nuestro Padre Celestial, será en la casa de nuestro Padre Celestial, será en la casa de nuestro Padre Celestial. Muy buenos días, glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial y le damos las gracias por la vida, por la salud y por un día más en donde le damos las gracias por habernos colocado en este tiempo tan glorioso y tan maravilloso. Saludamos al misionero Miguel Múdez Marín y a todos los ministros y a todos los hermanos hoy, jueves 23 de marzo de este año 2023. Nos encontramos acá continuando con la parte de las carreteras. Ya se ha continuado preparando todas las áreas en donde el día próximo es donde se está vertiendo el hormigón, como lo fue en el día de ayer y antier. Se estuvieron preparando esta sección acá y ya hoy se está vertiendo este tramo de carretera, y así en los próximos días y semanas se estará continuando con toda el área en donde se estará preparando para estas sesiones de carretera, y también las tuberías correspondientes para los trabajos que se estarán realizando en toda esta área. Así que estén orando para que el día de hoy también
sea como todos los días acá en el proyecto de la Gran Carpa Catedral. Días de éxito. Continúen pasando un día lleno de grandes bendiciones y allá con nuestro hermano Miguel las actividades que tendrá en Brasil también, que Dios lo bendiga grandemente y sean de gran bendición para todo el pueblo de Dios y adelanto en el reino del Señor. Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Chequeando ahí averiguando cuánto exactamente fue el tiempo que chequeando ahí averiguando cuánto exactamente fue el tiempo que el general Romano Tito le dijo porque él lo sitió, o sea, lo rodeó, y él le dio un tiempo para que salieran de Jerusalén. Ya Jesús lo había dicho, que esté en la azotea y que esté afuera no entre, el que está dentro, o sea, ya esa escritura que ya todos conocemos. Pero hubo un tiempo que él les dio, tiempo que él les dio para que salieran. Y ya en el año 70 vino la destrucción. Ahora, él dice que las 70 semanas de Daniel, que él lidia con los gentiles, 1954 años. 1954 años. Lo mismo que lidió con el pueblo hebreo. Y coloca en las 70 semanas de Daniel, que en el 1977 se cumplen esos 1954 años. Y también dijo que en esa fecha era el fin de la iglesia y la entrada del milenio. Y lo que hablamos en estos días, que aparentemente no se cumplió, pero sí se cumplió. Y Dios lo que hizo fue que extendió esa brecha, ese tiempo, por los escogidos de la piedra angular. Y un sinnúmero de promesas y profecías que tenían que cumplirse en ese tiempo. Pero fue cumplido en el campo espiritual, todo eso, y el hermano Abraham no falló, como no fallaron ninguno de los profetas tampoco. Aparentemente no se cumplió algo que dijeron, y muchos dijeron que eran falsos profetas porque no se cumplió lo que ellos habían hablado, y sí se cumplió, y son los profetas enviados por Dios. Porque esas personas que no tenían o no tienen esa visión profética, por lo tanto no vieron el cumplimiento de eso. Ahora mira, 1954 años, en el lapso de tiempo después que el general Romano Tito destruyó a Israel, a Jerusalén, comienza Dios a lidiar allí desde el día de Pentecostés, pero en una fecha que ya él tiene por allí, y desde del año 70 más 1954 te da 2024. Y mira,
como es esa, que ya lo leímos en un estudio, pero como él dice, página 365, aunque él no será popular, sí será vindicado por Dios. Está hablando del precursor de la segunda venida. Así como Jesús vindicó a Juan y el Espíritu Santo vindicó a Jesús, nosotros podemos tener la confianza que este hombre será primeramente vindicado por el Espíritu obrando en su vida con hechos de poder que serán indiscutibles y no hallados en ningún otro lugar. Y Jesús mismo, al volver, yo tenía ya en foto aquí, Jesús mismo al volver, y él pone con Moisés y Elías. ¿Dónde me quedé aquí? Le vindicará así como lo hizo Juan. Juan testificó que Jesús venía. Ahora recuerden, allí hubo un cumplimiento de eso porque apareció allí un ministerio vindicando al hermano Brano, donde en ese tiempo fue que vimos que se cumplió 1954 años. La escritura tiene múltiples cumplimientos y la fecha también. Cuando se cumple espiritualmente y cuando se cumple en lo literal. Ahora mira, él lo vindicó allí. Y ahora, este hombre también, como Juan, testificará que Jesús viene. Y el mismo regreso de Cristo probará que este hombre en verdad era el precursor de su segunda venida. Esta es la evidencia final de que este hombre es en verdad el profeta de Malaquías 4. Estaba hablando del precursor, del hermano Brano. Porque Jesús mismo aparecerá al fin de la edad gentil. Y él allí pone, Jesús mismo aparecerá y pone con Elías y Moisés. Al fin de la iglesia gentil. Y lo pone los últimos 3 años y medio de los 1954 años. ¿Y cuándo es que se cumple plenamente el fin de la iglesia gentil? En el 2019. Por lo tanto, esa escritura, ahí es que se cumple, ya se hace realidad, y es que aparece ahí esos ministerios, donde dice, entonces Jesús aparecerá, o sea, los ministerios aparecerán al fin de la iglesia gentil. ¿Y cuándo fue que la dispensación de la gracia terminó? Cuando él dijo que 0 bautismos y todo, cerró la dispensación en 2018, finales 2019. Por consiguiente, ahí tenía que aparecer esos ministerios, los cuales vindicarían que ese era el precursor. Y él había dicho que ese precursor que estaría practicando la paz imperecedera era el precursor del Mesías. O sea, vean cómo también se cumple como precursor él en este tiempo viniendo, precursando la venida de Moisés y Elías. Y dice que en los últimos 3 años y medio tiene que aparecer. O sea que tiene que aparecer ya en esa fecha esos ministerios que estarían en medio de la iglesia después de que se terminó la dispensación de la gracia, la edad gentil. Porque la edad donde estamos ahora es una edad judía. Es una edad en donde los ministerios de Moisés y Elías primero están en medio de la iglesia en el lugar santísimo y luego se torna al pueblo hebreo. Ahí es donde está ese misterio de lo que es esas tribus perdidas, y está el misterio de los 2 palos, y eso está por acontecer a punto de caramelo, como decimos, y ya todo eso está en el programa divino, la forma y la manera en que Dios lo va a cumplir. O sea, tenemos la fecha, sí, tenemos todo, y tenemos lo más importante, a Dios operando esos ministerios en medio de la iglesia. Identificar esos ministerios siendo operados en la iglesia e identificar la obra que Dios está haciendo en medio de la iglesia, que es el cumplimiento de eso que él dice allí, que al final de la iglesia gentil aparecerían esos ministerios.
es identificar a Dios en acción en este tiempo, identificar la obra de Dios que está haciendo y con la iglesia para llevársela. Él dice que Él viene por ellos, Él viene por su iglesia. Cuando ellos digan, este es el que estamos esperando, sí, pero Él viene por su iglesia, su novia, y ahí es que se la lleva y torna al pueblo hebreo, pero antes los va a sellar. Ahora lo importante de esto es ver la llegada de esos ministerios siendo manifestados en medio de la iglesia, el identificar a Jesús en su primera venida y la obra que Él iba a estar llevando a cabo, automáticamente le daba el derecho al creyente, cuando lo recibía como su Salvador, le daba el derecho a obtener un cuerpo teofánico. Y al ver y recibir esos ministerios en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, le da derecho a la persona, al creyente, que lo cree y que lo recibe, le da derecho, le da la autoridad, le da el poder para ser adoptado y ser transformado. Así de sencillo Dios nos ha puesto en este tiempo final para poder ver, poder entender el misterio de la fe de rapto. La fe de rapto está en creer en su venida. Esa es la clave bien importante. Sin creer y recibir el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, no puede la persona obtener la fe de rapto. La fe tiene que estar basada, como fue basada ya en creer en la primera venida del Señor y así obtener el cuerpo teofánico. Estaba basada en un hombre, pero no era en un hombre, era en el que estaba en ese hombre. Era la columna de fuego que estaba allí para hacer la obra de redención en la cruz. Y ahora, al creer en la manifestación de Dios en este tiempo final, se obtiene allí el conocimiento, la revelación del Dios creador de los cielos y de la tierra, en medio del pueblo, operando esos ministerios y trayendo así, por medio de esa manifestación, la fe de rapto, creyendo en el cumplimiento de su venida. Tan sencillo como eso es lo que siempre decía nuestro hermano William, porque es tan sencillo que si no vigilamos, él dice, se nos va a pasar por encima, por la manera tan sencilla que él lo está llevando a cabo. Y la noticia más grande que podemos hablarle a todos los escogidos de Dios es que despierten a la realidad de que ya Dios está cumpliendo esa promesa en medio de su iglesia, que ya tiene los ministerios en su iglesia, que despierten, que abran los ojos espirituales y vean el cumplimiento de su venida en medio de ella. ¿Qué es lo que está dándole? Es lo que ellos tanto están necesitando, la fe de rapto. No hay otra esperanza para el escogido de Dios, para estar en la cena de las bodas del Cordero, si no es por medio de esa manifestación, por medio de esa obra tan gloriosa que Él está llevando a cabo en este tiempo, que es la obra del reclamo, por lo cual Él está haciendo ese reclamo por todo aquello que Él ya redimió con su sangre allá en la cruz. La obra que está haciendo es la de reclamo, pero esto ya uno lo puede ir abriendo y hablando abiertamente, porque ya está siendo materializado, cumplido, ya es una realidad. Ya no es que va a venir, sino que ya está en la iglesia, ya está en medio de la iglesia, ya se cumplió y ya estamos en ese proceso de ese tiempo allí, como fue en el tiempo antes de ellos pasar el Jordán, de las preguntas que él hizo, que escribió. ¿Cuánto tiempo después de los 40 años tuvieron que esperar para pasar a la tierra prometida? ¿Cuánto tiempo después del día de cuando Jesús ascendió al cielo? Esos días que ellos estuvieron allí esperando, 10 días. Ahora, ¿cuánto tiempo será después que pasen los 40 años o los 41 años para entrar al nuevo cuerpo? Hay un lapso de tiempo y es este que estamos viviendo. Y eso está escrito. Y no fallará ni por un minuto, dice el hermano en las 70 semanas de Daniel. No fallará. O sea, el tiempo sobrante, que es este tiempo que estamos, que es fuera ya de la séptima edad, fuera ya de la dispensación de la gracia y ya el comienzo de la dispensación del reino, eso está ya escrito y tiene una fecha y no fallará ni por un minuto, ni un segundo, dice el hermano Abraham.
O sea que vamos a la segura, porque llevamos nada más y nada menos que la columna de fuego obrando en medio de esa iglesia por medio de los ministerios de Moisés y Elías. Tan sencillo como es. La obra de la columna de fuego la quieren ver obrando milagros y maravillas, y ya lo está haciendo en medio de la iglesia. Después vendrá la vindicación. Primero es la palabra, primero es la revelación, luego es que van a estar viendo los milagros y maravillas que van a ser vistos en la visión de la carpa. Eso es para vindicación de lo que está pasando ahora en medio de la iglesia. No vamos a esperar a ver los milagros para decir, Dios entonces está aquí en medio nuestro. No, el escogido de Dios ya lo está viendo hace rato. Ya lo está viendo y lo está creyendo. Ya lo ha recibido. Pero el que todavía le falte un poquito, yo les tengo esa buena noticia. Usted está viendo eso que está pensando y dice, oye, será, pues le estoy diciendo y le voy a dar un empujoncito. Pues es así lo que usted está viendo. Ahí están los ministerios de Moisés y Elías, porque fue ya profetizado de que después del fin de la iglesia, de la edad de la iglesia gentil, tenía que aparecer, o tiene que aparecer esos ministerios. Pues ya la buena noticia es que ya están en medio de la iglesia obrando y dando a conocer la fe que tanto estamos anhelando nosotros. Esa fe perfecta, la fe de rapto. Hoy 23 de marzo de este año 2023, y recordamos esta fecha donde el hermano Branham estaba abriendo el sexto sello. El sexto sello, que son Moisés y Elías. Bueno, vamos, ya llegó el cemento. La fecha del 2019 es dice del 24 para atrás del 2019. Donde tiene que haber aparecido los ministerios. Ahí en la fecha del hospital, por ahí. Exacto. Fin de la dispensación de la gracia, ahí tiene que ya haber aparecido. Y que ahí fue donde tú dijiste que te dijo, ven mañana tempranito, y ahí hasta ahí. Exacto. Él tiene que ya estar ya ahí ya manifestado en la tierra. Y si te fijas, 3 años y medio después de 3 años y medio final de su ministerio. 3 años y medio no sabemos si ese ministerio Dios lo cumple terrenal y medio. O 5 años. Porque después están los 3 años y medio de la gran tribulación. Eso es cuando él dice, si yo me hubiese ido, ustedes tuvieran que pasar por la gran tribulación. Adiós, pero él se fue, ¿qué pasó? Sí, pero se fue después que regresó. No, pero si te vas por la línea de que él no se podía ir, porque si te dice que no se puede ir o no se podía ir, porque si no tendrían que pasar por la gran tribulación, él regresa, pero siempre se fue. Y tú puedes decir, pero si se fue, lo que tienes que saber es que él nunca se ha ido. Nunca se ha ido. Porque si no ha pasado por la gran tribulación en la iglesia es porque Dios está en medio de su iglesia. No en ese cuerpo, no en ese velo de carne, en otro. Si se los está diciendo, si yo me voy, ustedes tienen que pasar por la gran tribulación. Dios, pero si William se fue, sí regresó, pero se fue. Y no ha empezado la gran tribulación. Por lógica, tienes que saber que él está hablando del ministerio. Entonces no te fuiste nunca, William. Estás en la iglesia, estás en medio de ella, cumpliste tu palabra. Porque aquel que niegue su ministerio está negando esa palabra de él. Está negando que él está en medio de la iglesia. ¿Cómo vas a negar al mismo Dios que dice que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo? Estaría negando esa palabra de que tendrían que pasar por la gran tribulación. Aquel que lo niega, entonces le va a tocar esa parte que él dijo, que tendrían que pasar por la tribulación. Aquel que lo recibe y cree en esa palabra que dijo, si yo me hubiese ido,
ustedes tendrían que pasar por la gran tribulación. Yo no me puedo presentar solo. Pues mira, esos que creen que Él se quedó, la parte que le va a tocar es, yo voy a estar contigo en la cena de las bodas del Cordero. Porque yo creía esa palabra de que tú dijiste que no te ibas a ir, ibas a estar con nosotros, ibas a permanecer en el pueblo, para que no tuviéramos que pasar por la gran tribulación. Los que creen esa palabra y están viendo a William, a ese ministerio de Dios, en ese arcángel poderoso, lo están viendo ahora cumpliendo el ministerio final de piedra angular de dispensación de reino. Esos van a obtener la fe de rapto y van a obtener la adopción y van a ver a los muertos que van a resucitar y van a estar de 30 a 40 días y van a rapto y van a la cena de la boda del Cordero, porque creyeron en la palabra, como creyó María en la palabra de Gabriel. Fue la última palabra, las últimas profecías que ese el profeta dispensacional en esa manifestación del arcángel Gabriel fueron habladas a la iglesia, porque ese arcángel aparece en los cambios de dispensación. Por lo tanto, tiene que ser un ministerio dispensacional. Y no pueden haber dos profetas dispensacionales a la misma vez. Porque lo que opera y lo que hace la obra es el ministerio. Dios puede estar operando un ministerio en la tierra, como lo operó con Juan, pero vean que Juan mismo dijo, a él le conviene crecer y a mí me igual. Y aparentemente estaban ministrando a la misma vez, pero ya el ojo profético de Juan estaba mermando y el de Jesús creciendo. Así pasó con él. En ese cambio de dispensación, vean cómo ese poderoso arcángel estaba allí ministrando, pero iba mermando, y otro ministerio iba subiendo. Pero como se cumple esa etapa de la encrucijada del tiempo de una dispensación en la otra, tenía que aparecer ese mensajero dispensacional. Él se fue en el 2017, pero él tenía que regresar para poder cumplir completamente la obra de esa encrucijada del tiempo, porque todavía en el 2017 estábamos en la gracia y no podía arrancar el ministerio de Moisés y Elías en esa manifestación final. No podía arrancar ahí, tenía que arrancar ya en una nueva dispensación, entrelazándose, pero tenía que él terminar su labor introduciendo a esa nueva dispensación. O sea, viene a ser como un precursor. Y ya cuando él regresa, continúa esos días y meses que le quedaron de la dispensación de la gracia aquí, hace la introducción a la dispensación del reino, introduce a ese próximo ministerio y hasta dice que él estaría con nosotros y que él no se iba a presentar sin nosotros. Por lo tanto, ese ministerio está diciendo, voy a estar con ustedes y yo me voy a presentar con ustedes, pero no voy a usar este velo de carne que tengo, ya hasta aquí yo llegué. Ya este cuerpo no lo voy a usar para esta otra manifestación. Ya vendría siendo otro velo de carne. Dios cambiando de máscara, Dios cambiando de velo. Pero como el séptimo sello y esa tercera etapa iba a ser en secreto, esa parte ahí solamente se iba a dar a conocer cuando se fuera a estar cumpliendo y a los escogidos de Dios abrirle esas escrituras y abrirle el entendimiento y darle el poder de revelación para poder ver dónde está Dios obrando, dónde está Dios obrando detrás del velo. Al verlo detrás del velo, ahí es donde lo identifican al nombre eterno de Dios, identifican el velo de carne, identifican todas las cosas que Él estaría obrando ahora en este tiempo, en esta etapa que estamos ahora. No podía herirse sin dejar establecido el nombre, sin dejar establecido el velo de carne, sin dejar establecido todo para ese que iba
a continuar. Él nos sacó, nos libertó. Y este otro ministerio, o este otro velo de carne, nos introduce. Como yo dije hace poco, uno nos libertó y otro nos introduce. Y el hijo adoptado dice que su nombre es tan bueno como el de su padre. Amén. O sea que hay en una bendición grande que tiene la iglesia, y eso a medida que se va acercando la visión de la carpa, vamos a ir comprendiendo más. Es el cumplimiento de lo que fue visto allí, porque seguida él le dijo: ¿tú recuerdas el nombre que buscabas? Ahora, ¿qué nombre él estaba buscando? Si ya él le había mostrado algo en los 7 picos, y él le había mostrado: tu nombre está sobre la montaña, y era un nombre que él conoce, porque él sabía la señal eterna. Y aunque él pronunció sus apellidos, que él me decía William, Bragna no es nombre, ni Mario es nombre, que después me confirma que es William. Ahí está el nombre eterno de Dios, el yo soy. Y eso que él estaba buscando, porque ve que todo es alrededor del nombre. Por eso que dice: todo lo que pidieras a Dios en mi nombre, yo lo haré. El nombre tiene mucho que ver. Ahora no podemos ponernos a conjeturar tampoco, ni empezar a adelantarnos. Tenemos que ir como Dios nos va llevando, para no estorbar el programa divino y no entrar en fanatismo tampoco, porque allá echaron a perder los de Elías y empezaron a decirle al hermano Branham que él era el Señor Jesucristo y todo, y echaron a perder eso de lo de Elías, dice en el libro de los 6, por fanatismo. Fanatismo no es bueno, y lo que hace es dar problemas y daño a la obra. Pero la bendición tan grande que nos ha tocado es algo tan tremendo, que ese que recibe: yo le haré columna en el templo de mi Dios, es: yo le daré la revelación, yo le daré todo el conocimiento del programa divino. Es hacerlo columna en el templo de Dios, y en lugares donde él habla de lo que es hacerlo columna en el templo de Dios, una persona importante. Y allí hasta fue representado en las columnas que puso Salomón, y un sinnúmero de cosas que está eso representado en los templos y en el tabernáculo de Moisés. Pero la presencia de Dios en medio de esa iglesia es en secreto, y es como ladrón en la noche. Él viene como ladrón en la noche, porque fíjate que él llegó, habla lo que habló, hace esa intercesión allí de ese cambio de dispensación de una a otra, o sea, ese cambio, hace esa introducción y ese cambio de dispensación, pero la hace a través de otra boca, y se pronuncia ese cambio de dispensación a través de otros labios, de otro ser humano, y es Dios vindicando la palabra de Dios, pasando que es la espada de 2 filos, pasando a otro hombre. Entonces él decía, escribió: después de mí viene otro, permítanme pasar esta espada a otro que lleva la verdad. O sea que eso que pasó en el hospital, todo eso tiene que ver, y ya luego lo vamos a ver, pero para uno para uno hablarlo tal cual, van a decir, y unos van a creer por milagros y por cosas, porque se le puede mostrar señales y cosas, que es la señal, y muchas manifestaciones que se podrían hacer para que el pueblo viera que es verdad, pero el escogido no va a creer eso, no necesita ver eso para creer, sino que ve la palabra y ve al yo soy, ve al gran William, ve a él manifestado en medio de esa iglesia, como él dijo que iba a hacer. Yo no me presentaré solo, pues exactamente está haciendo, él está con nosotros. Sí, hasta dijo que
por la forma en cargar los libros. La forma. Hasta esos detallitos Cuando vean ese profeta mensajero del séptimo sello cumpliendo la visión de la carpa, ahí me verán de nuevo. ¿Ves? A veces te veo poniéndole la liguilla. Sí, ¿ves? Ahí está él, porque es él. Es como Moisés, el tanto que trató, pidió, rogó a Dios para que lo dejara. Él ya le dijo, no me hables de ese asunto, no vas a entrar y no vas a entrar. Ya lo que hizo él allí, pues, rompió el programa divino. Pero ya Dios lo tenía ya también en su programa. Esto no le fue de sorpresa a él. Si allá hubo un Josué, tiene que haber un Josué acá, que también representó en ese tiempo al mensajero que nos trajo este glorioso mensaje. Pero también el cumplimiento pleno es esto que estamos viviendo ahora. Ahí está el Josué, ahí está el Espíritu Santo obrando en medio de la iglesia para cumplir la entrada con el pueblo a la tierra prometida. Y la palabra de él no cayó en tierra. Soy testigo de eso, de que esa palabra no cayó en tierra y que él no se iba a presentar solo allá, sino que él está cumpliendo esa palabra porque está con nosotros, trayéndonos lo que él siempre nos ha traído, su palabra, la palabra que Dios le dio, que no es de él, es de Dios. Amén. Pero su palabra, porque a él fue que Dios se la dio, y por siguiente está con la iglesia ahora dándole la palabra que Dios le dio, pero con otro velo de carne. Él nunca nos ha dejado ni nos dejará. Fue algo más que unas instrucciones allí. Pero más que unas instrucciones, sí, porque las instrucciones vienen a ser el cumplimiento del ministerio. Las instrucciones son: ve, yo estaré contigo. Pero ¿cómo yo voy a? Yo estaré contigo. No vas a estar solo. Y todo lo que me dijo, pero con eso nada más. Ya que mejor instrucción que esa. Ve que yo estaré contigo. Pero el séptimo sello no podía ser abierto completamente de cómo iba a ser, porque entonces es así, mira cuántos se han levantado en contra, diciendo yo soy, muchos se han llevado enredados. Y van a salir todavía muchos diciendo yo soy el Cristo, el ungido. Porque cuando ven que eso que él había dicho es así, porque no lo han creído, si lo hubiesen creído estuvieran recibiendo esta nueva dispensación y todo en su cumplimiento pleno como está. Si lo hubiesen creído, hace rato lo hubiesen estado siguiendo y oyendo y recibiendo. Pero cuando se están dando cuenta últimamente de que, espérate, que verdaderamente tiene que venir otro, porque ya el problema no va a ser, no van a empezar a decir, no, es que él es William es el último. Ya mismo van a empezar a decir, no, es que él tenía razón, es que hay otro. Porque al mismo tiempo le va a ir dando a ellos en parte la razón en que lo que yo estaba diciendo desde el principio era así. Pero entonces lo van a desviar, no, porque es que no es él, es que es otro. Ya no va a ser el hecho de que el hermano William era el último. Ahora va a ser el hecho a quién se refería el hermano William. Porque el diablo siempre va atrás. Y ven como Dios está cumpliendo las cosas y dice, espérate, que no era así, espérate. Vamos a cambiar la hora del ataque. El ataque ahora vamos a hacerlo como ellos van. Vamos a decir que para que vamos a desviar al pueblo. A que quiten la mirada de él y va Porque si están creyendo que va a ser un hombre, pues vamos a desviar la vista de que están mirando y vamos a levantar uno. El diablo siempre ha querido levantar su líder. Y eso es lo que ha hecho siempre. Y en este tiempo será igual. Buenas tardes, familiares, hermanos y amigos de nuestra hermana Abigail Martínez Tull,
quien partió con el Señor y se encuentra en la sexta dimensión, disfrutando de ese cuerpo teofánico, el cual ella recibió al recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, lavar sus pecados, los pecados en la sangre derramada allí en la cruz, y así ella recibió de su Espíritu, del Espíritu Santo, y así nació de nuevo y vino a formar parte del cuerpo místico de creyentes, lo cual es la Iglesia. Vino esa teofanía a existencia allí en la sexta dimensión, lo cual Dios preparó cuando Él en el Evangelio según San Juan nos habló de esa promesa en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, verso 1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, y escribe Teofanías, lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare, y escribe Teofanías, lugar, o sea, esas teofanías, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Esas teofanías que él fue a preparar, una de ellas es la de Abigail Martínez Tull, que es en el lugar de morada donde ella se encuentra en estos momentos. Y ella ya no está pasando por los sufrimientos y las aflicciones que tuvo mientras estaba acá en este planeta Tierra, en ese cuerpo terrenal, corruptible, temporal, sino que allí está feliz. Allí no se duerme, no se come, no se trabaja como los afanes de esta tierra, no hay que madrugar para ir al trabajo, no se cansan, todo es gozo y felicidad. Ahora, el apóstol Pablo nos habló en 2 de Corintios capítulo 5, verso 1 en adelante, y nos dijo un poco más de información de todo este gran misterio. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, o sea, partir de esta tierra, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea que deseamos que nuestro cuerpo terrestre permanezca vivo y sea revestido, para que, estando vivos, ocurra ese cambio en nuestras vidas, que es el cambio de la transformación, recibiendo así el cuerpo eterno y glorificado, estando vivos, o sea, sin ver muerte, como nos habló el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, verso 49 en adelante, y también en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, del 13 en adelante. No quisiéramos, dice Pablo, ser desnudados, o sea,
ser muertos o partir, porque los creyentes en Cristo no mueren, sino que duermen, pero es un término que usamos para identificar cuando una persona ya no está, su alma ahí, su espíritu no está ahí, sino que lo que está es el cuerpo donde moró. Y por eso decimos que murió, como cuando Jesús allí decía que Lázaro dormía y los discípulos decían, pues miren, él va ahora a despertarle, porque está diciendo que Lázaro duerme. Pero al Jesús ver que no comprendían que de lo que él estaba diciendo, entonces ya le dice, Lázaro ha muerto. Ya ahí comprendieron que entonces no estaba él allí, sino que solamente estaba su cuerpo donde él moró. Pero así lo hablamos en términos para que lo entendamos mejor. O sea, ser revestidos, ahí Pablo se refiere a no salir de este cuerpo y estar en la sexta dimensión para esperar allá la resurrección, sino ser transformados, ser revestidos. Ahora, hay un lapso de tiempo en donde el número de los escogidos de Dios tuvo que ser completado y así, al cerrarse la puerta de la dispensación de la gracia y estar ya dentro del redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo, que es esa brecha que se abrió para que los escogidos de Dios, los hijos de Dios pertenecientes al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, lo cual ha estado siendo construido desde el día de Pentecostés hacia acá, y en este tiempo final tocó la parte más importante en la América Latina y el Caribe, que es la parte del lugar santísimo de ese templo, y hasta que ese último miembro del cuerpo místico de Cristo no estuviera dentro y no estuviera rociado con la sangre derramada en la cruz, no se podía hacer ese cierre de dispensación de la gracia, y él no podía salir del trono de intercesión hasta que ese último fuera rociado por la sangre, sumergido en la sangre. Y ya eso ocurrió. O sea, había un número de escogidos de Dios para entrar a formar parte del cuerpo místico de creyentes. Ahora, en esta etapa que estamos viviendo ahora, luego de la séptima etapa, estamos en la octava, ya en esta dispensación de reino de lleno, aún estando en estos cuerpos, porque todo Dios lo tiene en una forma de entrelaces, y todo se entrelaza tanto de una edad a otra como de una dispensación a otra, y este tiempo en donde estamos es la antesala del milenio, de ese reino milenial. Pero antes estamos en esta antesala que es la introducción a ese glorioso reino milenial, lo cual ahora, con la promesa de que los que están vivos, dice, no precederemos a los que durmieron. Vamos a buscarlo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire.
y así estaremos siempre con el Señor. Ahora vean esa promesa del apóstol Pablo, en donde los muertos en Cristo oirán la voz del Señor, lo cual nos habla en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, verso 24 en adelante, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y él había escrito en carne humana, y los que lo oyeren vivirán. Vean que estarán escuchando también ellos esa gran voz. Ahora, ese número de los que van a resucitar tiene que también completarse. Así como hay un número de escogidos de cada edad, de las edades pasadas, también hay un grupo de escogidos que hará el rapto. Y también habrá un número de los que van a ser resucitados. Y aún más, miren, en Apocalipsis capítulo 6 nos dice en el verso 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y allí él escribe Apocalipsis 11, verso 15, ahí coloca 15 al 19, y Apocalipsis 19, 1 en adelante. Y esos son allí las dos escrituras que él coloca. Sigue diciendo: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos. Y escribe Moisés y Elías y sus hermanos, y escribe los 144,000, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, ahí hay una gran revelación, y podemos ver que tiene que completarse también ese número de los que van a ser muertos, o sea, como ya explicamos, a dormir, pero en términos que lo entendamos, o sea, que mueren, y se completa así ese número, para luego venir en la resurrección. Ahora todo eso estará siendo cumplido en este tiempo final en medio de la iglesia, en donde Dios estará cumpliendo esa promesa de la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos. Ahora vean aquí en unas palabras que leyó el reverendo William Branham con la partida del hermano Gardner, que fue un hermano que partió en esos días,
Gardner, esto fue el 18 de noviembre de 1963, dice: todo el cristianismo está basado sobre resurrección. Esas son otras esperanzas. Ahora, encontremos por qué. El Creador ha puesto un orden. Y si nosotros ni aún tuviéramos una Biblia, aún así sabríamos que el cristianismo sería correcto. Ahora, la resurrección no es un reemplazo. La resurrección es traer la misma cosa que fue hacia abajo. Si yo arrojara hacia abajo la Biblia al piso y entonces yo levantara otra Biblia y la reemplazara, eso es un reemplazo. Pero la resurrección es traer la misma Biblia que fue hacia abajo. Y eso es lo que la resurrección significa, el ser levantado. Y Dios, el Creador, quien se expresó a sí mismo a través de toda su creación, y nosotros somos de su creación, justamente como esas flores lo son, justamente como esos árboles lo son, toda la otra naturaleza. Somos parte de su creación. Ahora, Dios es un Dios de variedad. Él no tiene todo igual. Él no tiene solo puras montañas. Él tiene desiertos, planicies, pastizales, y Él tiene flores amarillas, blancas, azules, rosas, diferentes colores. Él tiene hombres altos, pequeños y cabello oscuro, cabello café, rojizos. Y Él es un Dios de variedad, porque todo sirve para su propósito. Él tiene todo para servir su propósito. Y todo lo que Él hace sirve a su propósito correctamente. Hay una resurrección para eso. Ahora, eso pudiera ser difícil de pensar o de comprender inmediatamente. Pero pensemos de ello, siendo que tenemos esto ante nosotros aquí en esta tarde. O sea, en este caso, siendo que tenemos aquí a nuestra hermana Abigail Martínez Tull, o sea, el lugar donde ella moró. Esto aquí es, o sea, el cuerpo, allí donde estaba el hermano Branham, el cuerpo que era donde habitó nuestro hermano Gardner. Y acá, el cuerpo donde habitó nuestra hermana Abigail Martínez. Por eso él dice, siendo que tenemos esto ante nosotros aquí en esta tarde, o sea, el funeral allí que está teniendo, dice, ahora, aquí están las flores, ellas están expresando para lo que han venido aquí a la tierra, para ayudar, alegrar a este cuarto lleno de pesar en esta tarde, donde este joven hermano amoroso yace dormido. Y esas flores, notamos que ustedes mujeres aquí en Kentucky, yo mismo soy de aquí, y yo noto que ustedes plantan aquí sus flores alrededor de su casa durante el verano. Ellas florecen y se ponen tan hermosas y dan brillantez a su hogar. Y entonces, quizás en el otoño del año, de repente una helada las golpea. Eso es muerte. Ahora, ya sea que ellas los pétalos ya están cayéndose, ya sea que las flores sean jóvenes o lo que sean, cuando la helada cae, eso las mata a todas. Esa es la muerte. No hay respeto de persona, habilidad, edad. Eso solo golpea. ¿Y a dónde eso golpea? Y a donde eso golpea, o sea, donde la muerte golpea, eso agarra. Entonces notamos que los pétalos se caen de las florecitas y de la flor se cae una semillita negra. Ahora, esto puede parecer juvenil, pero así es como se encuentra a Dios, en las cosas sencillas, no en las cosas complicadas. Dios lo ha hecho tan simple para que pueda ver eso. Ahora, Dios tiene una procesión de funeral para esta flor. Eso parece extraño, pero la pequeña simiente cae en el suelo. Entonces cae la lluvia y viene como lágrimas derramándose de los cielos y cae sobre esta pequeña simiente hasta que la entierra. Entonces después viene el frío invierno. Ahora, los pétalos se han ido, el tallo se ha ido, el bulbo en el suelo, las raíces secas, eso está viejo. Cuando el invierno congela, eso congela la semilla. Eso hace que la semilla explote y se abra. La pulpa corre hacia afuera. Ahora estamos llegando a febrero o a marzo. Ahí no hay ningún pétalo, ningún tallo, ninguna semilla, ninguna pulpa, nada. ¿Es el fin de esa flor? Bajo ninguna circunstancia. Hay un pequeño germen de vida en algún lado dentro de esa semilla que usted pudiera poner todo en sus manos y llevarlo al laboratorio
y dejar que los científicos la examinen muy bien y nunca encontrarán un germen o ese germen de vida. Dios lo escondió. O sea, pueden tomar esa semilla que está allí, que cayó de la flor, y pueden llevarla al laboratorio, como dice ahí, y no encontrar nada de vida. Como también cuando certifican a una persona que está ya muerta, el doctor le examina, no encuentra signos vitales, no encuentra vida y determinan que murió, porque no encontró vida allí. Ahora, recuerden, Dios escondió esa vida. Ahora, ¿dónde la escondió? En el paraíso, en la sexta dimensión. O sea, está allí esa vida escondida. Y escondida de la vista de los científicos en la parte cuando se habla de las semillas, por ejemplo, pero en la parte del doctor, Dios escondió la vida de esa persona en la sexta dimensión y ahí el doctor no la ve. Pero nosotros por fe la vemos y vemos que esa vida, que esa alma de Abby está allí, en la sexta dimensión, escondidita allí. Y así también Dios nos esconderá a nosotros de la ira. Porque dice en un lugar, y vamos a buscarlo, donde nos dice, eso está en Isaías 26, 20. Miren, dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Ahora vea dónde Dios esconderá su iglesia novia. Mientras la tierra estará pasando por la gran tribulación, estaremos escondidos en la séptima dimensión, en el lugar santísimo, allí donde está preparada la cena de las bodas del Cordero, mientras la tierra está pasando en ese tiempo los juicios divinos de la gran tribulación. O sea, vean cómo Dios esconde la vida frente al doctor de un hijo de Dios que ya sus días terminen aquí en este planeta Tierra. Dios lo esconde en la sexta dimensión. Y luego, cuando Él llame a los de la sexta dimensión, o sea que se cumpla esa visión que le fue mostrada al reverendo William Branham, en donde él fue llevado en una de las ocasiones allí al paraíso, y allí él quería ver a Jesús, y él dijo, no te preocupes, o sea, ahora no lo puedes ver. Él estaba más arriba porque estaba haciendo intercesión allí en la séptima dimensión, pero él dice, algún día él vendrá a ti y te juzgará. O sea que él y todos los que están allí están esperando la venida del Señor. Y luego de eso vendrán a la tierra, y luego en la tierra estaremos de 30 a 40 días para hacer esa labor ya determinada por Dios, y luego irnos en el rapto a la cena de las bodas del Cordero, a la séptima dimensión. Porque allá es donde está preparada esa cena. Ahora vean dónde Dios nos va a esconder. Ahora sigue diciendo aquí donde estamos leyendo, dice, Dios lo escondió, pero tan pronto como eso, el mundo gira alrededor del sistema solar hasta que llega a donde el sol comienza a golpear la tierra otra vez. Usted no podría esconder esa vida. Si usted pusiera un bloque de concreto allí en su jardín encima de ese pasto,
a donde su próximo, o sea, al siguiente verano, 3 puntos suspensivos, al siguiente verano, ¿a dónde está la mayoría de ese pasto? Justamente a los costados de la banqueta. ¿Por qué? Es esa vida que estaba allí debajo de ese concreto. Cuando llega la primavera, a pesar de que hay una roca encima de ella, eso no la esconderá. La vida llegará. Eso es lo que hace que haya tanto pasto alrededor de la acera. Por eso cuando Jesús llegó allí a la escena, cuando Lázaro ya hacía 4 días que había muerto y había una piedra encima, pero allí estaba el sol. O sea, allí estaba aquel que lo iba a resucitar. Ahí estaba la resurrección. Y no había piedra que se interpusiera entre ese sol que estaría allí manifestando la gloria de Dios cuando Lázaro fuera resucitado. Por eso él decía, no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios. Y allí estaba pegándole a ese hombre que había muerto y esa luz, porque no puede retener, la muerte no puede retener a esa persona con la presencia del sol. Ahora vean, miren, sigue diciendo, usted no puede esconder la vida, eso tiene que subir porque Dios ha puesto el sol sobre esta vida botánica y Él controla la vida botánica. Bueno, si Él pone el sol sobre la vida botánica, entonces Él pone a su Hijo sobre la vida eterna. Entonces, si hay una resurrección para la flor porque ella ha cumplido el propósito de Dios, ¿cuánto más Él tiene que hacer un camino para el hombre? Si hay un camino para un hombre, Él debe venir también. Y cuando viene el tiempo para que el Hijo, no el sol, ahí dice Hijo, son, no el sol, eso trae la vida botánica, porque Él controla eso. Usted no puede esconderlo. Tiene que subir. Pero hay un Hijo, son, en inglés, pero hay un Hijo de Dios que controla la vida humana, la vida eterna. Y si nosotros estamos sirviendo el propósito de Dios como hijos e hijas de Dios, entonces cuando el tiempo venga para que el Hijo son, o sea, hijo, son en inglés, son de Dios venga, usted no podrá esconder esa vida. Toda la naturaleza habla de eso. O sea, toda la naturaleza, todo lo que ahí Él nos mostró con esa flor que muere y luego vuelve a nacer en ese tiempo cuando el sol le pega. Eso habla de la resurrección de los hijos e hijas de Dios. Cuando el sol le pega, o sea, sun, S-U-N, le pega a esa vida botánica, ahí esa vida surge. No hay nada que lo esconda, ni el concreto que estaba encima. Ahí sale, brota a vida. Así también, cuando le pega el Hijo, son, S-O-O-N, en inglés, cuando le pega el Hijo, no hay quien aguante a que ese escogido de Dios que ha partido de esta tierra resucite. Por lo tanto, tiene que estar ese Hijo para que ocurra la resurrección. Porque así como estaba allí presente el Hijo para que se cumpliera las palabras de Jesús, que Él dijo, Lázaro duerme y yo voy a despertarle. Y luego Él fue y lo despertó. Así también la voz del Hijo del Hombre, la voz del Hijo de Dios, en este tiempo final estará yendo para hablar la palabra de resurrección. Hablará la palabra y los muertos resucitarán. Y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Todo eso estará ocurriendo en este tiempo final.
en esta etapa en la cual estamos, que es el tiempo de la resurrección. En este año glorioso de liberación, año de jubileo. Ahora miren un poquito más. Dice, ¿qué símbolo? ¿Qué vemos ahí? Hay cosas que vemos en las flores, como la vida, muerte, entierro y resurrección. Y aún hace que saca las flores que las hojas han tornado en color café y hacen un ramo sobre el pecho de la tierra tan pronto ellas mueren. El rojo, el verde y diversos colores, así como hay aquí en esta tarde. Dios no es tan complicado. La gente a veces lo quiere hacer complicado, pero Él es conocido en la simplicidad. Nosotros miramos por encima de Él tratando de encontrarlo, pero Él es tan sencillo. Él se hace a sí mismo de esa manera. Eso es lo que hace ser tan grande. En esta tarde vemos allí al cuerpo donde moró, o vemos aquí, o sea, los que están ahí presentes, ven el cuerpo donde moró nuestra hermana Abigail Martínez Tull, y también en otros lugares me han dicho que también han partido algunos hermanos y pueden colocar también estas palabras para esos lugares. Y ven allí el cuerpo donde moró ese hermano o esa hermana. Pero recuerden, Dios escondió o ha escondido esa vida de esa persona en la sexta dimensión. Y pronto ocurrirá ese llamado para que ellos estén nuevamente con nosotros y nosotros al verlos seremos transformados. Este es el año de jubileo. Me refiero en términos proféticos, o sea, el día de Pentecostés allá, o acá es el año de Pentecostés. Y es en el año de Pentecostés, en el año de jubileo, en donde ocurrirá la resurrección y la transformación. Que las palabras del apóstol Pablo allí que leímos de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 en adelante, y al final en el verso 18, donde nos dijo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, y estas porciones que les leí sean de consuelo para vuestros corazones, conscientes de que pronto vamos a verla, y también a los diferentes familiares y amigos de las personas que han fallecido en esta semana, verla o verlo en esa resurrección. Y cada uno de nosotros nos corresponde estar preparados y listos para poder recibirlos y así no separarnos nunca, jamás. Abby, como muy cariñosamente la conocimos, muy servicial, trabajadora en la obra de Dios, y cuanto hubiésemos deseado que ella se quedara con nosotros sirviendo al Señor. Pero ya Dios tenía otros planes con ella, los cuales nosotros tenemos que ajustarnos a eso y le decimos, Señor, así lo quisiste y así fue que te plació hacer con la vida de Abby, llevándotela de medio nuestro. Por lo tanto, esa fue tu perfecta voluntad y nosotros nos acogemos a eso. O sea, nosotros estamos muy satisfechos con lo que tú decidiste con Abigail. Nosotros hubiésemos deseado, como siempre, que todos estén y permanezcan vivos. Ese es el deseo de todos. Por lo tanto, siempre oramos que vamos a ser transformados, pero también tenemos que ser conscientes de que si Dios nos llama, pues
que estemos listos para irnos de este planeta Tierra. Así que ya sea que vivamos o que durmamos, lo importante es que sea la perfecta voluntad de Dios. Ha sido para mí una bendición poder compartir con ustedes estas palabras en estos momentos que son de dolor, de tristeza, porque se nos va un ser querido, pero con la esperanza de que pronto la vamos a volver a ver. Como ella cuando yo la llamaba, o cualquier hermano, cualquier persona la llamaba, o que ella llamaba a uno, no sé qué decían muchos de ustedes, cuando llamaba, decía, te habla Avi de la casa misionera, o te habla Avi del centro misionero. Era como como una forma de ella identificarse. Así que cuando ella venga oye, ¿quién es esa muchacha tan joven? Y cuando ella diga alguna cosita que ya conozcamos que es la forma en que ella se expresaba, y de seguro en otras formas más se puede identificar con algún familiar o algún hermano o algún amigo, y ahí sabremos que es ella. O sea que por eso cuando el hermano William una vez dijo que cuando aparezcan, otros dirán, ¿no te acuerdas cuando estábamos levantando la carpa? Y él hace ese ejemplo, vean, con cosas del diario vivir que pasamos con nuestros familiares o amigos, es que ellos se van a identificar. Y vamos a recordar con razón, porque el único que sabía tal cosa era fulano. O el único que sabía que yo le había hablado algo, o que hicimos un trabajo y él me ayudó. O sea que es algo bien común. Todo será sencillo, pero glorioso. Será tan y tan grande la bendición que tendremos en esos días, que Dios la va a cumplir en una forma sencilla. Bueno, que Dios les bendiga, Dios les guarde, y que la paz de nuestro Padre Celestial reine en vuestros corazones. Y ya mañana será el entierro donde moró nuestra hermana, el cuerpo donde moró nuestra hermana Abigail Martínez, y en los demás lugares donde también un hermano o hermana ha partido, también hagan como ya lo tienen programado. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. De mañana. Así que nos ponemos de pie, bueno, mantenemos ahí de pie como estamos, y ahora vamos a dejar con nosotros inmediatamente el que nos empezó esta actividad, es el mismo que nos las terminará, el reverendo William Pérez de Puerto Rico. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por su palabra. En esta ocasión el director Israel Aldana para una alabanza y luego ser despedidos en oración. Busquemos el número 33, el escogido y su herencia. Dios ha enviado a su mensajero que está en una isla como Juan. Él nos da a comer de ese librito que es el título de propiedad. Con el título
imposible en esta edad. Para una gran obra realizar, si tenemos ese libro abierto que ya se comió el mensajero, nada es imposible en este tiempo para el que es un heredero. La eternidad es nuestro hogar, así ha dicho Dios en su palabra. La tierra es nuestra heredad. Dios nos da el derecho a tomarla. Oye, escogido, ¿qué harás con el título de propiedad? Todo es posible en esta edad para una gran obra realizar. Si tenemos ese libro abierto que ya se comió el mensajero, nada es imposible en este tiempo para el que es un heredero. El contenido del librito ya nos ha sido revelado. Hoy reclama cada escogido la herencia que Dios le ha legado. Oye, escogido, ¿qué harás con el título de propiedad? Todo es posible en esta edad para una gran obra realizar. Si tenemos ese libro abierto que ya se comió el mensajero, nada es imposible en este tiempo para el que es un heredero. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre celestial, ante tu presencia venimos con acciones de gracias. Gracias, Padre, por toda esta enseñanza que nos has traído por medio del doctor José Benjamín Pérez y también por el mensaje que hemos visto y escuchado por medio del doctor William Soto Santiago. Padre, que toda esta palabra produzca en nuestros corazones y nuestras almas aquello para lo cual ha sido enviada. Padre, encomendamos en tus manos al doctor José Benjamín Pérez el día de mañana, en el estudio y tema correspondiente el día de mañana, y también, oh Padre, lo encomendamos en tus manos el día del domingo. Padre, que mucha enseñanza, que mucha palabra nos sea traída para cada uno de nosotros. Padre, también encomendamos en tus manos al misionero Miguel Bermúdez Marín. Tú lo bendigas y lo guardes grandemente, lo bendigas también el día de mañana. Padre, y así que tu bendición sea sobre todos los ministros,
junto a sus congregaciones, sobre cada uno de nosotros, oh Padre Celestial. Padre, continúa trayéndonos, Señor, bajo carpa, toda esta enseñanza que nos está trayendo la fe de rapto y transformación. Y pronto, Padre, cumple tu promesa de los que han de ser resucitados, para nosotros, oh Señor, ser transformados. Padre, encomendamos ante ti, Señor, todas nuestras peticiones. Contesta, oh Señor, cada petición conforme a tu santa y divina voluntad. Y también ponemos el Estado de Israel, Señor, en tus manos. Padre, cuídanos y guárdanos en el camino hacia nuestros hogares, donde nos vamos a dirigir, y permítenos estar aquí mañana a las 8 de la mañana para alabar tu nombre y recibir tu gloriosa palabra. Padre, encomendamos esta oración en tus manos y nos encomendamos en tus manos, y todas estas cosas te las rogamos y te las pedimos en tu nombre eterno y glorioso, como hijo de David, William, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Dios les bendiga.